Bien, salud mental en tiempo de pandemia. Como le decía en la introducción, es importante tener en cuenta varios aspectos. Y es que estamos cruzando por una pandemia real, aunque muchos no la han afrontado de igual manera. Y esto, no tan solo en la República Dominicana, sino en todo el mundo, ha traído un cambio emocional y de salud mental en muchas personas. De manera que se hace pertinente un abordaje psicológico para este tiempo, para el cuidado de la salud mental. Eh, um, Quisiera definir, como siempre lo hago, para tener una buena concepción, qué es la salud mental. Y según la Organización Mundial de la salud mental es un estado de completo bienestar físico, mental y social. Y quiero que atrapen esas tres palabras: físico, mental y social. Y no necesariamente se tiene que tener una afección o una ausencia de alguna enfermedad. Para esto, me gusta siempre involucrar el contexto internacional, de la cual necesariamente debemos extraer la concepción de la salud mental, y es la Organización Mundial de la Salud. Pero vuelvo y les repito, quiero que se queden con estas tres palabras: físico, mental y social. Para allanar el caso, podemos definir, como bien les decía, estado de bienestar. ¿Pero de qué? Bueno, necesariamente cuando estamos en un estado de bienestar, podemos afrontar las dificultades normales de la vida. Situaciones, problemas que vienen a nosotros, podemos afrontarlas. Se puede trabajar de una forma productiva, y ese espacio de trabajo nos hace interrelacionarnos con personas, de manera que la parte social, mi salud mental tiene que ver en algo. En la parte emocional, con atribuir algunas dificultades que como todo ser humano vamos a pasar, y hablando en el contexto de esta pandemia, que sean normales en nuestra vida y que nosotros tengamos el manejo de ella. Pero ¿cómo? Si no tenemos un buen andamiaje emocional, es muy posible que colapsemos. Entonces, también cuando tengo salud mental, soy consciente de mis propias capacidades. Y ahí hay un constructo de saber quién soy, la autoestima que tengo y demás. Pero también soy capaz de hacer una contribución a mi comunidad. Eso hablando en términos sociales. La cuarentena, ¿qué nos trajo la cuarentena? Y hablar de la cuarentena porque es la cuarentena y sus efectos inmediatos que nos traen todo este abordaje de problemas socioemocionales. Todo iba bien hasta que se descubrió el primer caso en República Dominicana. Ahí empezó el brote social y la persona a pensar: ¿qué pasaría si me toca a mí, si toca a un familiar? Y como en República Dominicana todo a veces lo tomamos de chiste y relajo, salieron inmensidades de memes con relación a la pandemia, pero todo esto cambió hasta que la pandemia se hizo evidente en muchas personas y cambió la vida de muchas personas, así como ha cambiado la vida de muchos países, ha cambiado el sistema de muchos países, muchas naciones han tenido que reinventarse para poder vivir en el tiempo. Entonces, la consecuencia vinieron con el distanciamiento social y físico. El individuo empezó a estar aislado físicamente, en cuarentena con su familia nuclear, y esto produjo una ola o una secuela porque varió el contexto de vida que cada persona tenía. Imagínese usted los muchachos trancados con sus padres las 24 horas. Un esposo, una esposa que tal vez tenían una buena comunicación, encerrado las 24 horas.
Pero ¿y por qué no pensamos en esos problemas que nos trajo la pandemia con la cuarentena, con esas familias que tenían ya ciertas disfunciones entre ellas y empezó entonces a colapsar una vez que estuvieron todos reunidos? Entonces, la cuarentena tenemos que mencionarla porque trae consigo todo este destape de emociones y de colapso individuales entre sí. Y esto incluye suicidio, autolecciones, las personas que estaban siendo, que son consumidoras de alcohol activa y de alguna otra sustancia, las personas que jugaban juegos de azar, valga la redundancia, ya empezaron a estar retenidas. Todo esto produce en el ser humano un tipo de estrés, un nivel de angustia y puede esto llevarlo a un tipo de depresión. Entonces, eh, dentro del cuadro que trajo la cuarentena, ya bien decía, teníamos riesgos psicosociales como de conexión social, acoso cibernético. Tendríamos que sacar todo un tema para explicar la ventaja de la pandemia y su desventaja en el contexto virtual, porque ha traído ventajas, por ejemplo, en el plano de la educación, pero ok, no es el tema. Entonces, muchísimas personas se sintieron fatigados, agobiados, llegó el estrés económico, muchos fueron despedidos de su trabajo, muchos fueron retenidos por un tiempo de su trabajo y eso menguó la finanza. Y ustedes saben que es una parte bien importante del contexto social familiar cuando se habla de finanzas. Muchas personas tuvieron pérdida de otros, eso trajo como consecuencia duelo, también la falta de desempleo, falta de vivienda, personas que no tenían en sí, en realidad, una casa donde estar, tenían que estar deambulando lamentablemente. Y hay una estadística que ahora mismo no la manejo, que es el incremento de ruptura de relaciones, como bien le decía. Entonces, todo esto viene a raíz de la pandemia, pero ¿cómo afecta la pandemia nuestra salud emocional, nuestra salud mental? Y es importante porque nosotros, bueno, ya ese mito se ha estado tumbando, pero el dominicano cuando le hablaban de un psicólogo psiquiatra o tener una consejería con alguien, eso era un problema. Y es que es tan evidente en las áreas médicas que ahora mismo usted, si sufre del corazón, usted tiene que ir donde un cardiólogo. Si usted sufre de los riñones, tiene que ir donde un especialista de los riñones. Si la salud bucal, que está en boga, sí, tiene que ir a un especialista. Pero son muy pocas las personas que tienen un diario o tienen tienen en su agenda ir donde un psicólogo, ir donde un psiquiatra periódicamente. Entonces, esto se hace necesario para nosotros tener una buena salud emocional. Tenga usted, y vamos a sopesar esta parte, de tener situaciones, pero siempre es bueno ver cómo anda mi pensamiento y mi constructo de todas mis emociones. Entonces es bueno siempre ir donde un psiquiatra, donde un psicólogo, siempre y cuando se tenga la necesidad. Entonces, ¿cómo saber identificar lo que se siente? Miren, hay dos grandes columnas que se despertaron con este progreso de la pandemia, y fue la ansiedad y fue la depresión. Escuché tantas barbaridades en el curso de la pandemia, cuando estaba en su pico, de personas depresivas y de personas que el estrés lo llevó a un grado de ansiedad. Bueno, pues aquí, en esta parte, le quiero presentar cómo identificar lo que se siente cuando, en términos de ansiedad y en términos de depresión. Por ejemplo, en cuanto a lo físico, vamos siempre a tener la sensación de cierta presión en el pecho, sensación de ahogo, taquicardia y temblores.
En cuanto a lo emocional, se intensifica siempre el miedo y los llantos reprimidos. En lo que tiene que ver con lo mental, siempre que hay un síntoma de ansiedad, hay una preocupación excesiva y siempre estamos tenemos hiperactividad mental, que es usted navegar en un pensamiento, ponerle atención a ese pensamiento, tratar de buscar una solución a ese pensamiento. Entonces su mente siempre va a estar hiperactiva a un pensamiento frecuente. En cuanto a la depresión, pasamos de la ansiedad a la depresión. Los efectos para identificarlo en términos físicos sería la falta de energía, problemas para dormir, la falta de concentración y el trastorno del apetito, el no querer comer o comer demasiado. En lo emocional vamos a presentar sensibilidad e irritabilidad, muchas veces, baja autoestima y mucha tristeza. En lo mental vamos a tener agotamiento y una visión catastrófica. Coronavirus va a llegar, va a destruir mi familia, me va a destruir a mí. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer un stop a todos estos pensamientos? Bueno, Edison, no es que en un momento usted tenga una angustia pasajera, pero no debe ser persistente, porque casi siempre vamos a terminar en una depresión, o no necesariamente cuando la sabemos tratar. Este slide lo tomé de la Organización Mundial de la Salud. Me pareció interesante para poderlo presentar en esta noche. ¿Cuáles serían los consejos recomendables para cuidar nuestra salud durante la pandemia? ¿Cuáles serían esas cosas, diría yo, más importantes que podríamos hacer para cuidar nuestra salud mental? Lo primero es mantenerse informado y tomar las medidas prácticas para protegerse a sí mismo y a sus seres queridos. Miren, República Dominicana cuenta con un sistema de comunicación que a veces uno no sabe si es verdadero o son noticias fake. De manera que cuando usted quiera tener una noticia, vaya a la fuente original. Si usted quiere saber las estadísticas del coronavirus, vaya a la página del Ministerio de Salud. Es decir, usted va a tener una fuente confiable y de que ahí está. Pero a veces empezamos a ver tantas cosas en la noticia que nos agolpamos de tanta noticia cruda y que a veces no son reales. Y esto trae una sensación de ahogamiento emocional, de tanto pensamiento trágico. Y no debe ser así. Entonces, no se quede pegado en la noticia, ya que esto solo va a empeorarlo. ¿Qué otra cosa? Vamos a poder sacar tiempo, no necesariamente espacio, porque eso lo podremos hacer en nuestros hogares, para realizar actividades saludables. Dentro de ellas, dormir. Si no puede dormir 8 horas, como es lo recomendable médicamente, usted puede dormir 6, 5 horas, dependiendo de cada cuerpo es diferente. Tener una dieta saludable. Muchas personas aumentaron de peso por no tener una dieta durante la pandemia. Todo lo que había se comía, pero eso debe de equilibrarse. Tanto la mente como el cuerpo se ejercita mediante la meditación, la caminata. A los que no nos gusta hacer jardinería, podemos fregar, tener una rutina de ejercicio beneficiosa para nuestra salud mental. El ejercicio es recomendable. No necesariamente hay que salir. Podemos hacer muchísimos ejercicios dentro de nuestro hogar. Usted entra a YouTube y busca ejercicio casero en el hogar y ahí usted va a tener una gama que no tiene que salir a la calle. Si puede, con todos los niveles y normas sanitarias para esta pandemia, lo puede hacer. Claro que no lo estamos limitando. Otra cosa, que es la tercera, intente en la medida de lo posible mantenerse y ser positivo y disfrutar de las cosas sencillas. Sí, yo sé que estamos en una pandemia, en medio de ella, y sé que
se ha elevado el pico en el Gran Santo Domingo, en el Distrito Nacional y aquí en San Cristóbal. Pero yo tengo que mantenerme positivo, y manteniéndome positivo, las mentes que están al lado mío, yo puedo proyectar eso. Entonces, bueno, Edison, pero tú estás hablando así, yo fui también paciente de COVID, a mí me atrapó el COVID y sé que a muchas personas más, pero nuestra actitud ante el COVID va a ser la diferencia entre un enfermo per se de COVID y la actitud positiva que usted tenga. Bueno, yo estoy positivo, pero yo me voy a sanar. Y estoy tratando de, porque sé que Misael va a abordar ese tema, de tener el andamiaje, un andamiaje espiritual para esto. Es fascinante, pero humanamente, usted sabe que cuando lo que pasamos por esta enfermedad, normalmente quedamos vulnerables emocionalmente hablando. Y yo que soy profesional de la conducta llegué hasta, pero ¿qué es lo que me está pasando? Me siento tan irritado, me siento tan triste, pero hay que seguir hacia adelante. Y yo te quiero dejar con esta pregunta que me hice en medio de mi proceso del COVID. ¿Qué aprendí de él? ¿Y qué dejó en mí esto? A pesar de que se haya perdido a un familiar, ¿qué dejó la pandemia en ti? ¿Y qué tú aprendiste? Esas son cosas que tú las podrías aplicar en cualquier contexto de tu vida. Número 4, esto es importante, porque tenemos que no quedarnos 100% enfocados en el problema. Debemos desviar nuestra atención, desviarla del problema. En cierta medida, desvincularnos del problema. Y esto nos va a dar la oportunidad de tener otro enfoque que no sea necesariamente el problema, un punto de escape. Pero si usted se queda todo el día, 24/7, enfocado en el COVID, en la pandemia, que me va a dar, y si no me da, mire, desenfoque su atención y hay miles de cosas que usted podría enfocar su atención. Y eso emocionalmente va a repercutir en usted. Entonces, por esto también decimos que si hay alguna publicación en redes sociales, principalmente en una de las que más usamos, que es WhatsApp, tantos videos que nos envía, tantas imágenes, tantas informaciones, bloquee eso. Está en juego su salud emocional, está en juego su salud mental. Entonces, si usted sabe que le puede traer algún daño, bloquee eso. Silencie los grupos de WhatsApp que envían una y mil cosas y usted leyendo. No se enfoque, desvíe su atención del problema. La número 5 es aprender a no centrar tu atención todo el tiempo en el problema. Es casi lo mismo que estaba diciendo ahorita, pero aquí quiero hablarle de una técnica que yo normalmente utilizo, que se llama de fragmentar los problemas o algunas situaciones. Es poder decir, ok, yo voy a pensar en el problema ahora, pero no me voy a quedar toda la tarde, toda la noche pensando en el problema. Esto lo hago en mi práctica a raíz de que a veces nos quedamos orando o nos quedamos o nos vamos a dormir y nos quedamos divagando en un problema. Entonces yo he asumido hacer esto, de fragmento el problema. Tengo una situación, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Cómo lo voy a hacer? Y le dedico tiempo a mi problema, pero no le voy a dedicar todo el día a un problema, no. Entonces lo de fragmento, lo que voy a hacer, cuánto tiempo le voy a dedicar y qué puede pasar. Esa es más o menos una técnica que podemos utilizar cada uno. Entonces, pero nos tenemos que mantener alerta y descansar, igualdad, recursos para cuando no se puede hacer nada. Va a llegar un momento que usted lamentablemente no va a poder hacer nada. No va a poder hacer nada. Y el peor problema es la muerte y usted no está muerto. Entonces, trate de tomar las situaciones y de prestarle atención a lo que realmente necesita atención. Pero no por todo vamos a andar en esta pandemia aparando todo, como dicen por ahí, como un queche. No.
Aquí esta parte sí me gusta, que es la gestión de nuestro pensamiento. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a administrar nuestros pensamientos? Y es que la administración de tu pensamiento es coherentemente lo que pienso, eso hago. Entonces, debe limitarte a tener, como decíamos más atrás, un pensamiento positivo para que tú puedas tener reacciones positivas, tanto dentro de ti como fuera de ti. Pero si tienes una mala administración de tu pensamiento, y este es un tema bien amplio, que nada más lo quiero aterrizar en el hecho de la pandemia, de cómo pensamos de la pandemia, de cómo pensamos que nos podría afectar, de cómo pensamos que ha afectado a otras personas y qué nosotros hemos hecho. Entonces nos llama a tener una gestión o una administración de un pensamiento positivo. Pensar en positivo. Nuestra vida no puede ser toda una tragedia. Algo bueno hay en nosotros. Y dice alguien por ahí, un gran profesor mío, que en todo ser humano hay grandeza. Pero esa grandeza es tu pensamiento que dice cómo tú eres y cómo tú haces las cosas. Socializar de manera interpersonal. Miren, eh, las redes sociales nos ha robado un tiempo muy especial. Y es que dentro de esta pandemia tuvimos mucho la oportunidad de socializar interpersonalmente con personas que no teníamos la oportunidad. Y es que a veces me siento tan mal que trato de desahogar todo vía redes sociales. Déjame llamar a fulanito, déjame escribir. Pero eso no le llega ni muy por debajo a que una persona esté hablando contigo, te esté prestando atención, que si en un momento determinado tú te sientes down, te puedan abrazar, te puedan decir hay que seguir hacia adelante. Eso no lo va a hacer nadie a través de un celular. Entonces, usted que ha tenido la libertad completa de tener déjame que estoy cronometrado para no pasarme, de tener la libertad de ver a las personas, claro está, hay que cuidarse, saber con quién voy a hablar, saber si está expuesto ante alguna situación de COVID y saber quién va a penetrar a mi casa. Si en el contexto familiar no quiere, podría invitar a alguien, pero cuidadito con esto. Otra cosa es, debemos de ponernos algunos objetivos dentro de este lazo de tiempo de pandemia. Pueden ser objetivos pequeños y los objetivos pequeños se van a convertir en hábitos y esos hábitos van a convertirse en nosotros, en una conducta. Entonces, no estoy hablando de macro objetivos, que hagamos un esquema que no podamos alcanzar. Estoy hablando de eh, pequeños objetivos que lo podríamos programar a diario, saludar al vecino del frente, ser mejor persona, cosas que usted pueda alcanzar de su personalidad y tratar con esto eh, en el día a día. No estoy hablando de proponerse meta a corto, largo, no. Estoy hablando vamos a decirlo así, de objetivos 24/7 que podría usted lograr en un día. Interpreta tu problema como un desafío. Ese es mi noveno consejo para ti. No vea este tiempo de pandemia mucho como un problema. Es verdad que el COVID ha avasallado a muchas personas, pero otros han tenido la oportunidad. Por ejemplo, yo como maestro tuve que ponerme al día con la tecnología, ya sea impartir una clase vía web. Aquí nadie sabía, a menos que utilizaban la plataforma para maestría, qué era Zoom, qué era Google Meet, ya sabemos todo. Entonces, más que ser un problema, hemos visto un desafío, esta covidianidad para el desarrollo. Y también tú lo puedes ver así, no vea este tiempo como una amenaza, reinvéntate. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo reinventar las cosas que hacía antes que ahora no las puedo hacer? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿De qué manera? Hay que reinventarse, pero sobre todo estas cosas, si tiene
alguna situación de depresión, de pensamiento suicida, tiene que buscar la ayuda profesional. Alguien que te ayude, y aquí me voy al contexto iglesia, líder juvenil, pastor, mis padres. Y si no tiene esa confianza, tú puedes buscar la ayuda de un psicólogo a través de la línea de vida. Es una línea del gobierno que nos da asistencia para cualquier tipo de problema, tanto de salud mental como de las emociones. Ustedes pueden tomar ese número y vuelvo y le reitero. Lo importante acá es que podamos salir de este lazo de tiempo que está marcado en la historia con un buen andamiaje emocional y una buena salud mental, o por lo menos manejarnos dentro de este contexto de que no hacernos daño a nosotros mismos ni hacerle daño con nuestra salud mental a otros. Concluyo con esta parte. Bueno, esto es todo lo que dije, pero resumido en palabras. Mantenerse activo, descansar, comer bien, hacer vida social, divertirse, gestionar tus pensamientos, comunicarte, relajarte, poner objetivos y pedir ayuda. Concluyo con esta frase. La salud mental es la base de todo. Sobre eso se construye lo demás. La salud física, el trabajo, las relaciones. Sin salud mental no hay salud física. Gracias, mis estimados. Muy buenas noches.